Continuamos con esta tercera parte del capítulo de triángulos. Vamos a resolver dos ejercicios, el ejercicio 4 y el ejercicio 6 de la práctica. Entonces, el ejercicio 4. Tenemos la siguiente figura. Tenemos los datos que AE, el segmento AE es igual al segmento F, igual a FD, igual a DB, igual a BC. Y nos está pidiendo determinar el valor del ángulo X, ¿no es cierto? Lo primero entonces que nosotros vamos a hacer es utilizar este dato, para lo cual es a veces recomendable, en este caso, utilizar para estos segmentos que son iguales una misma figura. Por ejemplo, el segmento AE lo voy a representar por esta bolita. Entonces fíjense que el segmento AE por el dato tiene que ser igual al segmento EF, entonces voy a utilizar la misma bolita para el segmento EF. Y también tiene que ser igual a FD, dice, entonces el segmento FD también va a ser bolita. También el segmento DB tiene que ser bolita, todos estos son iguales. Y finalmente el segmento BC, que también tiene que tener la misma medida, ¿no? Son segmentos congruentes. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con el triángulo AEF, lo vamos a pintar de un color azul. Y vamos a observar lo siguiente. Fíjense que en este triángulo yo tengo dos lados iguales, entonces este es un triángulo ¿de qué tipo? Es un triángulo isósceles, correcto. Por definición, este triángulo tiene que tener dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales. También hay una propiedad de los triángulos que me dice que a lados iguales se tienen que oponer ángulos iguales. Entonces, si a esta bolita se está oponiendo X, a esta bolita también se tiene que oponer el ángulo X, ¿correcto? Ahora, en este mismo triángulo nosotros vamos a aplicar la propiedad de la colita de ratón, ¿no? Que ya vimos en el anterior vídeo. Esta propiedad me dice que la suma de dos ángulos internos tiene que ser igual al ángulo externo no adyacente. Entonces, este ángulo tendría que tener una medida de 2x, ¿correcto? Bien, continuamos. Ahora vámonos a trabajar con el triángulo EDF. Fíjense que este triángulo también es isósceles, tiene dos lados iguales. Aplicando la misma propiedad, entonces, a lados iguales tienen que oponerse ángulos iguales. Entonces, si a esta bolita se opone 2x, a esta bolita también se tiene que oponer 2x. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a trabajar con el triángulo ADF para poder hallar este ángulo. Lo vamos a pintar este triángulo también de otro color. En este caso lo vamos a pintar de color anaranjado para poder ver más claramente. Entonces, si yo sumo este interno con este interno, voy a poder obtener este ángulo externo, ¿no? El externo no adyacente, que en este caso tiene un valor de 3x. Ahora observen, el triángulo BDF también es isósceles porque fíjense que tiene dos lados iguales. Entonces, bajo la misma lógica que hemos manejado, este ángulo tiene que ser igual a 3x, entonces anotamos, ¿correcto? Bien, ahora vamos a determinar este ángulo con la propiedad de la colita de ratón, trabajando en el triángulo ABD. Vamos a pintar nosotros ese triángulo, en este caso de un color lila o rosado. Aplicando la propiedad tendría entonces x más 3x, eso me va a dar el ángulo externo no adyacente, por lo tanto este ángulo ya conocería que tendría una medida de 4x, ¿correcto? Y finalmente trabajo con este triángulo, fíjense, el último de los pequeñitos, también es isósceles, tiene dos lados iguales, entonces si este ángulo es 4x, este ángulo que también forma la base del triángulo isósceles, perdón, tiene que tener una medida de 4x, ¿correcto? Entonces ya hemos completado ángulos. Ahora podemos trabajar con el triángulo más grande, con el triángulo ABC. Lo vamos a pintar para que se pueda observar de un color café. Ahí está. Ahora voy a aplicar la propiedad de los ángulos internos, caso especial para el triángulo rectángulo. Como yo ya sé que uno de los ángulos mide 90, entonces la suma de los dos ángulos agudos tiene que ser igual a 90. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir que la suma de x más 4x, que vendría a ser 5x, tiene que tener un valor de 90 grados. De donde podemos hallar fácilmente x dividiendo 90 entre 5, lo cual nos va a dar un valor de
18 grados y con esto hemos terminado el ejercicio 4. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 6 de la práctica. Fíjense, acá tenemos la figura y vamos a leer el enunciado. Nos dice que en la figura el segmento PQ es paralelo al segmento AC. Si AP más QC, ¿no?, la suma de estos dos segmentos es igual a 12, nos está pidiendo calcular la longitud del segmento PQ, ¿no?, que está ubicado en esta parte. Vamos a empezar entonces utilizando los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Primeramente, este dato de paralelismo entre estos dos segmentos. Vamos a identificar entonces dos rectas paralelas, fíjense. Le podemos llamar la recta L1 y la recta L2, que son paralelas por dato. Y esto nos va a permitir utilizar las propiedades que vimos en el capítulo anterior de las rectas paralelas cortadas por una secante. Fíjense que tengo dos secantes para estas paralelas, entonces vamos a tratar de aprovechar estas propiedades. Identificamos primeramente una Z, fíjense en esta parte, la vamos a dibujar para que se note de mejor manera, ahí está. Entonces esta Z me va a permitir a mí trasladar este ángulo alfa a esta parte superior, ¿no?, justamente aprovechando esa propiedad. Entonces fíjense, yo voy a escribir el ángulo alfa en esta parte, justamente aprovechando esta propiedad, ¿correcto? Ahora me voy a la otra secante y fíjense que también tengo una Z en esta parte. Vamos entonces a dibujar esa Z y esta Z me dice que este ángulo θ se va a reproducir o va a aparecer en esta parte superior. Entonces este ángulo también tiene que ser el ángulo θ, ¿correcto? Bien, vamos a ocultar ahora las zetas y también las rectas paralelas. Ahora vamos a trabajar con estos dos triángulos que se han formado, o estos dos triángulos que tenemos, perdón. El triángulo AIP inicialmente lo vamos a pintar entonces de un color rosado, ahí está. Este tipo de triángulo vendría a ser un isósceles, porque fíjense que yo ya he encontrado de que tiene dos ángulos iguales. Entonces, según la propiedad que vimos, a lados iguales se oponen ángulos iguales y recíprocamente a ángulos iguales también se tienen que oponer lados iguales. Entonces vamos a establecer la siguiente congruencia. Fíjense, tendríamos que el lado AP tendría que ser igual al lado PI. Y lo propio va a pasar con el triángulo CIQ. Lo vamos a pintar de un color azul y vamos a establecer también la congruencia entre lados, porque fíjense que este triángulo también es isósceles. Entonces a ángulos iguales también se tiene que oponer lados iguales. Establecemos entonces esa congruencia. Vamos a utilizar en este caso este rectangulito. Entonces yo voy a tener que el lado IQ tiene que ser igual o congruente al lado QC. ¿De acuerdo? Ahora, utilizaremos ahora los datos, el siguiente dato que nos está dando. Fíjense que yo tengo lo siguiente. Vamos a copiar este dato por esta parte. Tenemos que AP más QC es igual a 12. ¿De acuerdo? ¿Qué yo puedo hacer? Fíjense, AP yo he establecido que es igual a PI. Entonces vamos a reemplazar en lugar de AP, vamos a trabajar nosotros con PI. Más. Luego tengo QC, pero fíjense que yo he establecido que QC es igual a IQ. ¿No es cierto? Entonces todo esto tiene que ser igual a 12. Pero debemos recordar que lo que nos está pidiendo a nosotros en este ejercicio es determinar la medida del segmento PQ. Pero la medida del segmento PQ viene a ser la suma del segmento PI más el segmento IQ. ¿Esto qué quiere decir? Que esta suma que yo he obtenido en esta parte, yo la puedo trabajar directamente como PQ. Entonces yo ya he terminado el ejercicio porque he determinado el valor de PQ, que me sale un valor de 12 unidades, ¿correcto? Entonces hemos terminado con esto el ejercicio 6 y me despido hasta otra oportunidad.